ventas que no se recuerdan por la vivienda, se recuerdan por las personas que hay detrás. Y esta venta en Burlada fue una de esas, porque aquí no se trataba solo de vender un piso, se trataba de ayudar a una familia a salir de una situación económica complicada, con pagos pendientes, hipoteca, presión y mucha prisa, y muchas cosas que ordenar antes de llegar a notaría. Y aún así salió bien. Hoy te voy a contar un caso real de una venta reciente en Burlada. Los nombres que voy a utilizar son ficticios por privacidad, pero la historia es real. Y si tienes una vivienda en Pamplona, Burlada, Berriozar o en cualquier punto de Navarra y estás pensando en vender, en la descripción te dejo información útil y mi contacto por si necesitas orientación. Soy Arantxa Gómez, agente inmobiliario en Navarra, y acompaño a propietarios que quieren vender su vivienda con estrategia, con claridad y con los pies en la tierra. Y hoy quiero contarte la historia de Amaya y John. Tenían un piso en Burlada y necesitaban venderlo después de una mala racha. Una de esas malas rachas que pueden pasarnos a cualquiera, aunque muchas veces cueste contarlas. Había hipoteca, pagos pendientes con la comunidad, con el ayuntamiento, un embargo y además los suministros estaban dados de baja. No había agua, luz ni gas, así que no era una venta sencilla. Pero cuando una operación se ordena bien desde el principio, incluso una venta complicada puede salir bien. Todo empezó meses antes, en septiembre. Me llamó Amaya porque me había visto en internet y quería vender su piso. Me contó un poco la situación y quedamos en vernos. Pero justo cuando íbamos a concertar la cita, ingresaron a su marido, a John, y la venta se frenó. Pasaron los días. Pasaron algunas semanas y yo empecé a notar que quizá la cosa se estaba enfriando. Pensé, igual no quieren trabajar conmigo, me están dando largas o para ellos no es el momento. Y hay veces en las que hay que saber respetar los tiempos de las personas, porque cuando alguien está pasando una mala racha no siempre tiene fuerzas de tomar decisiones rápidas. A veces quiere vender, pero no puede todavía. A veces sabe que tiene un problema, pero necesita unos días, unas semanas o unos meses para poder mirarlo de frente. Así que no insistí más y me olvidé de ellos. Hasta que meses después, en marzo, recibí un mensaje de Amaya. En el mensaje me decía, no sé qué tal, te vendría a venir a ver el piso mañana entre las 2 y las 5. Y quedamos. Cuando llegué estaban los dos, Amaya y John. Nos conocimos, hablamos, me explicaron bien su situación y vimos que, aunque el caso era complicado, había un camino. Pero había que hacerlo con orden, había que saber qué pagos estaban pendientes, qué se podía solucionar antes, qué documentación hacía falta, qué precio tenía sentido y qué pasos íbamos a dar para que la venta no se quedara a medias. Porque esto es muy importante. Desde fuera, vender una vivienda puede parecer algo muy simple. Haces unas fotos, publicas un anuncio, enseñas el piso y ya está. Pero cuando detrás hay una situación económica delicada, la venta no va solo de enseñar metros cuadrados, va de personas, su tranquilidad y de tomar decisiones a tiempo. Va de no cometer errores que después puedan bloquear la operación. Y en ese momento yo lo vi claro. No estábamos vendiendo solo un piso, estábamos abriendo una puerta de salida hacia el desahogo. El piso estaba en buen estado general, la cocina sí que necesitaba un cambio, pero no era el momento de meterse en obras, ni por tiempo ni por dinero. Hay viviendas en las que merece la pena hacer mejoras antes de vender y hay otras en las que lo inteligente es no gastar más, poner un precio razonable y salir al mercado con una estrategia clara. En este caso era lo segundo, porque si Amaya y John hubieran tenido meses por delante, margen económico y una situación tranquila, podríamos haber valorado otras opciones, pero no era el caso. Aquí lo importante no era dejar el piso perfecto, lo importante era vender bien, con seguridad y en un plazo razonable para que pudieran empezar a ordenar su situación. Además teníamos el tema de los suministros. Como estaban dados de baja, no podíamos enseñar la vivienda como se enseña una vivienda normal, con las luces encendidas, con el agua funcionando y todo preparado al detalle. Pero justo en esas fechas cambió el horario de invierno a verano y eso nos vino muy bien. Teníamos más luz por la tarde y en una vivienda sin luz dada de alta eso era muy importante. Así que adaptamos las visitas para aprovechar las tardes, los días claros y la luz natural. A veces la estrategia también está en esos detalles. Amaya y John estuvieron de acuerdo en ponerse manos a la obra cuanto antes. Firmamos un acuerdo y preparamos la salida al mercado. Y aquí había una decisión clave, el precio. No era el momento de salir altos, no era el momento de probar suerte. Y no era el momento de decir, bueno, lo ponemos por encima y ya bajaremos. Porque cuando una familia necesita vender para ordenar una situación,
Salir demasiado alto puede hacerte perder lo más valioso: tiempo y oportunidades. Eso no significa vender barato, esto lo quiero dejar bien claro. No significa regalar la vivienda, significa salir con un precio razonable, defendible y atractivo para el comprador que realmente puede comprar. Porque una cosa es proteger los intereses del propietario y otra muy distinta es poner un precio que el mercado no va a aceptar. Y en este caso necesitábamos vender bien, pero también vender con rapidez. No había margen para estar meses probando. La salida al mercado tenía que estar bien pensada desde el principio. La estrategia fue salir a la venta en fin de semana. ¿Para qué? Para acumular interesados durante sábado y domingo. Durante el lunes por la mañana hablé con las personas que habían preguntado por el piso, resolví dudas, di la información que necesitaban y organicé una visita privada. Una visita privada consiste en enseñar la vivienda en un horario muy concreto, normalmente 1 hora y media o 2 horas, y que las personas interesadas puedan venir dentro de ese tramo cuando quieran. Se parece a un open house, pero no lo es. En este caso citamos de 6 a 7 y media de la tarde y el objetivo era claro: que los compradores vieran que no estaban solos, que notaran que había más personas interesadas, que entendieran que si la vivienda les encajaba, no podían dejar la decisión aparcada durante semanas. Pero ojo con esto, esta técnica no sirve para cualquier vivienda. Si una vivienda está fuera de precio, si no hay demanda real o si no has filtrado bien a los interesados, una visita privada puede salirte fatal. Puedes preparar todo y que no aparezca nadie. Y eso es justo lo contrario de lo que quieres conseguir. Por eso hay que saber cuándo utilizarla. En este caso tenía sentido porque la vivienda estaba bien ubicada, el precio estaba bien ajustado y durante el fin de semana ya habíamos visto que había interés real. No era una estrategia improvisada, era una estrategia adaptada a esa vivienda, a ese momento y a la situación de los propietarios. El día de las visitas llegué a la vivienda con tiempo, terminé de prepararla, abrí ventanas para que oliera a limpio, revisé que todo estuviera lo mejor posible y aproveché esa luz de la tarde que nos venía tan bien. No vinieron todas las personas que habían dicho que iban a venir, eso también pasa. Hay gente que pregunta, dice que va a ir y luego no aparece. Por eso es tan importante no construir una estrategia sobre palabras, sino sobre hechos. Pero sí vinieron 6 visitas. Algunas personas vinieron solas, otras con la familia y en algún momento se cruzaron entre ellas y eso ayudó. Porque una cosa es que yo te diga que hay interés por una vivienda y otra cosa es que tú, como comprador, lo veas. Que veas a otra familia saliendo, a otra persona mirando, que notes movimiento. La visita salió a pedir de boca y de todas esas personas hubo 3 perfiles que destacaron claramente. El primero fue Sebastián, un chico joven que llevaba tiempo ahorrando y que ya había hablado con su banco. Sabía cuánto podía pagar, sabía hasta dónde podía llegar y tenía muy claro en qué se podía meter. Y esto como comprador es hacerlo muy bien, porque antes de enamorarte de una vivienda tienes que saber si esa vivienda te encaja financieramente. El segundo perfil fue una familia que vivía en Irurzun y que querían acercarse más a Pamplona. El piso les gustó muchísimo. De hecho, después supimos que era su primera opción, pero todavía estaban viendo más viviendas y no estaban preparados para decidir. Y el tercer perfil fue una pareja que tenía un comercio en Burlada. También estaban interesados, conocían la zona, les encajaba la ubicación y el piso les gustaba. Así que había interés real, no era solo una sensación. Había compradores mirando, comparando y valorando seriamente la vivienda. Al día siguiente, Sebastián dio el paso. Quería comprar. Quería negociar el precio y aquí empieza una parte muy importante de mi trabajo. Mi papel en una negociación no es quedar bien con todo el mundo. Mi papel es defender los intereses de los propietarios que me han contratado. Eso no significa ser agresiva, no significa tensar la cuerda hasta romperla, no significa perder una buena operación por orgullo. Significa entender la situación, medir bien el momento y cerrar el mejor acuerdo posible para mis clientes. En este caso la negociación duró solo unas horas y se cerró por solo 3.000 euros menos del precio que se estaba pidiendo. Para Amaya y yo, con la situación que tenían, fue un acuerdo muy bueno. Y no solo por el precio, también por la rapidez, porque a veces el mejor acuerdo no es el que promete un poquito más dentro de unos meses. El mejor acuerdo es el que es serio, se puede firmar, el que resuelve el problema y el que no se cae por el camino.
Y Sebastián tenía algo muy importante, venía preparado. Había hablado con su banco, sabía su límite y no estaba jugando a ver qué pasaba. Y eso, en una operación con plazos ajustados, vale muchísimo. Cuando Sebastián dio una señal, retiré el anuncio de las plataformas inmobiliarias. Y aquí pasó algo muy curioso. A la hora o hora y media me contactó la familia que venía de Irurzun. Les había saltado una notificación de que el anuncio se había quitado. Me dijeron que era su primera opción, que era el piso que más les había gustado, pero que todavía no habían terminado de ver otras viviendas y que aún no iban a decidir. Y esto pasa mucho. Hay compradores que necesitan ver más para sentirse seguros. Y es normal. Comprar una vivienda no es comprar unos zapatos, es una decisión muy importante, económica y emocionalmente. Pero el mercado no siempre espera. Cuando una vivienda está bien posicionada, tiene un precio razonable y hay demanda real, esperar demasiado puede significar perderla. Y esto sirve también como aprendizaje. Para un comprador es importante tener claro el presupuesto, el banco y los tiempos antes de visitar. Y para un propietario es importante reconocer cuándo tiene delante un comprador preparado, solvente y decidido, porque ese comprador vale mucho. A veces aparece una persona que no hace mucho ruido, que no promete grandes cosas, no intenta marear la operación, pero que sabe lo que quiere y puede comprar. Y en ese momento hay que saber verlo. También estaba la pareja que tenía el comercio en Burlada. El piso les interesaba bastante, pero la oferta que hacían no era interesante para Amaya y Jon. Mi sensación fue que no terminaban de creerse que había otra persona pujando de verdad. Y esto también pasa. Hay compradores que piensan que siempre se puede apretar un poquito más, que el propietario acabará cediendo, que si esperan un poco, bajará. Pero cuando hay otro comprador que ya ha hablado con el banco, que tiene claro su límite y que está dispuesto a dar el paso, la situación cambia. Y en este momento mi responsabilidad era clara. No era cerrar cualquier venta, era cerrar una buena venta para Amaya y para Jon. Porque no todas las ofertas merecen la pena. Y no todas las negociaciones son buenas para el propietario. A veces, por querer arañar un poquito más o por miedo a perder una operación, puedes acabar aceptando una propuesta que no te conviene. Y mi trabajo es precisamente ayudar al propietario a distinguir eso. ¿Qué oferta es seria? ¿Qué comprador está preparado? ¿Qué negociación merece la pena? ¿Y cuándo hay que decir por aquí sí o por aquí no? La señal se dio justo en vísperas de Semana Santa y por eso la firma del contrato de arras o contrato privado de compra-venta se retrasó unos días. Te explico brevemente los pasos habituales. Primero, se da una señal para parar la venta y reservar la vivienda. Después se firma el contrato de arras o contrato privado de compra-venta, donde ya se recogen las condiciones principales de la operación: precio, plazos, cantidades entregadas, fecha prevista de firma y finalmente se firma la escritura en notaría. En este caso, cuando se firmó el contrato de arras, Amaya y Jon pudieron empezar a quitarse pagos pendientes con ese dinero. Y eso fue muy importante, porque la venta no era solo vender una vivienda, era empezar a ordenar una situación. Ir cerrando frentes, convertir un problema grande, que parecía un laberinto, en pasos concretos. Sebastián tenía todo bastante hablado con su banco. Y además el banco pidió firmar ese mismo mes por el tema de la subida del tipo de interés. Así que teníamos muchísima prisa. Y ahí apareció un tema delicado: los suministros. Como el agua, la luz y el gas estaban dados de baja, lo ideal habría sido dejarlo todo activado antes de la firma en notaría. Pero con los plazos que teníamos no iba a ser posible. Así que hicimos lo que había que hacer: hablar claro. Se habló con Sebastián, se le explicó la situación y estuvo de acuerdo. En la escritura ante notario se dejó reflejado que quedaba pendiente el alta de los suministros y que el coste iba a correr por parte de los vendedores. Esto es muy importante, porque no se trata de decir, bueno, ya lo arreglamos. No. Cuando algo importante queda pendiente hay que dejarlo por escrito. Eso da seguridad al comprador, que tiene que saber en qué condiciones está comprando. Y también protege a los vendedores, porque todo queda claro y no depende de interpretaciones. Aquí funcionó porque yo sabía con qué personas estaba trabajando. Había buena fe, comunicación y voluntad de cumplir. Pero incluso cuando hay buena fe, las cosas importantes se dejan por escrito. Los acuerdos de palabra están muy bien cuando va todo bien, pero en una compraventa lo importante tiene que quedar claro. Y más cuando hablamos de una vivienda
de dinero, de plazos y de responsabilidades. Después de firmar, el alta de los suministros se fue resolviendo sin problema. Y mientras tanto, Sebastián empezó a adecuar el piso a su manera, a pintar, a organizar, a pensar cómo quería dejar la vivienda, a ponerla a su aire. Y esto también me parece bonito en esta historia, porque para Amaya y Jon esa venta era cerrar una etapa complicada, pero para Sebastián era empezar otra. La misma vivienda significaba dos cosas distintas para cada parte. Para unos era una salida y para otro era un comienzo. Y por eso digo que al final la compraventa no va solo de ladrillos, va de momentos de vida de personas que necesitan cerrar una puerta y de otras que están deseando abrirla. Y esta es la parte que más me interesa de este caso, porque podríamos quedarnos con que el piso se vendió rápido o que se negoció solo 3.000 euros, o con que la estrategia de la visita privada funcionó. Pero para mí lo importante es que detrás de esa vivienda había personas, había una familia que necesitaba salir de una situación complicada y un comprador que había hecho los deberes y sabía hasta dónde podía llegar. Había una operación que podía haberse enredado mucho si no se ordenaba bien desde el principio. Y por eso digo tantas veces que vender una vivienda no es publicar un anuncio. Vender una vivienda es tomar decisiones, saber cuándo no hacer una reforma, cuándo ajustar el precio, cuándo concentrar visitas, cuándo aceptar una oferta, cómo dejar por escrito lo que queda pendiente, y es saber acompañar a las personas en un momento que muchas veces no es fácil, porque incluso una venta complicada puede salir bien con estrategia, pero hay que trabajarla, hay que ordenar el problema, mirar la realidad de frente y ordenarlo paso a paso. En este caso, vender no fue solo cerrar una operación, fue abrir una salida. Si tienes una vivienda en Pamplona, Burlada, Berriozar o en cualquier otro punto de Navarra y estás pensando en vender, especialmente si hay pagos pendientes, una situación familiar complicada, o simplemente no sabes por dónde empezar, en la descripción te dejo información útil y mi contacto. Puedes escribirme por WhatsApp y vemos tu caso con calma. Y si este vídeo te ha ayudado a entender todo lo que puede haber detrás de una venta, suscríbete al canal, compártelo con alguien a quien le pueda venir bien y déjame en comentarios si quieres que te cuente más casos reales como este. Porque a veces no se trata solo de vender una vivienda, a veces se trata de encontrar la forma de salir del laberinto. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un besico.